¿Alguna vez has sentido que tus oraciones por sanidad rebotan contra el techo, como si hubiera una barrera invisible entre tu fe y el milagro que tanto necesitas ver manifestado? Lo que nadie te dice es que hay 5 cosas que debes conocer antes de orar por cualquier enfermo, y cuando descubras la cuarta, entenderás por qué tantas oraciones quedan sin respuesta. Esto no es casualidad, es un mensaje del cielo para ti. Si estás viendo esto ahora, es porque el Espíritu Santo quiere advertirte sobre los peligros ocultos de orar sin preparación. Hay cristianos que han sufrido ataques demoníacos severos, enfermedades inexplicables en sus familias y crisis espirituales devastadoras después de intentar ministrar sanidad sin conocer estas verdades fundamentales. La Biblia registra en Hechos 19 la historia de 7 hijos que intentaron usar el nombre de Jesús sin tener autoridad genuina. El demonio les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fueron golpeados y huyeron desnudos y heridos. Esta no es una historia antigua, es una advertencia profética para nuestros días. Jesucristo mismo enseñó que este género no sale sino con oración y ayuno, refiriéndose a demonios que requieren un nivel superior de consagración. ¿Cómo pretendes enfrentar espíritus de enfermedad si tu vida espiritual está tibia, si tu tiempo con Dios es superficial? Hoy Dios va a revelarte secretos bíblicos que han estado ocultos para la mayoría de cristianos. Verdades que pueden ser la diferencia entre una oración efectiva y una oración peligrosa. Cuando termines de ver este video, nunca más orarás por un enfermo de la misma manera. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar no solo tu ministerio, sino tu vida espiritual para siempre. El cielo está esperando que conozcas estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Hay una verdad que muchos cristianos prefieren ignorar, pero que el Espíritu Santo está revelando en estos últimos tiempos: orar por enfermos sin la debida preparación espiritual no es solo ineficaz, sino espiritualmente peligroso. Tu corazón es un altar, y cuando te acercas a interceder por la sanidad de otro, estás entrando en territorio sagrado donde los demonios de enfermedad operan con furia desesperada. La Biblia nos advierte en Hechos 19, 13, 16 sobre los 7 hijos de Esceva, quienes intentaron usar el nombre de Jesús sin tener autoridad genuina. Y el demonio les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El resultado fue devastador. Fueron heridos y huyeron desnudos y golpeados. Esta no es una historia para entretenimiento. Es una advertencia profética para todo aquel que se atreve a ministrar sanidad sin estar debidamente preparado en el espíritu. Cuando oras por un enfermo sin discernimiento, sin ayuno, sin una vida de oración constante, estás como un soldado que va a la guerra sin armadura. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios con la intensidad que requiere la batalla espiritual. Cada ambiente siembra una semilla en tu espíritu, y si has estado frecuentando lugares donde la fe es débil, donde el pecado es tolerado, donde la palabra de Dios es diluida, entonces tu autoridad espiritual está comprometida. Jesucristo mismo nos enseñó en Mateo 17:21 que este género no sale sino con oración y ayuno, refiriéndose a ciertos demonios que requieren un nivel superior de consagración para ser expulsados. ¿Cómo pretendes enfrentar espíritus de enfermedad si tu vida espiritual está tibia, si tu Biblia está empolvada, si tu tiempo con Dios es superficial? La preparación espiritual no es opcional, es vital para tu supervivencia en el ministerio de sanidad. Hay cristianos que han sufrido ataques demoníacos severos, enfermedades inexplicables y crisis familiares después de orar por enfermos sin
Estar preparados. No es que Dios los haya abandonado, sino que entraron en una dimensión espiritual para la cual no estaban equipados. Es como un niño que intenta manejar un arma de fuego. El poder está ahí, pero sin la preparación adecuada, se convierte en peligro mortal. El apóstol Pablo advierte en 1 Corintios 11:30 que por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre los cristianos, y muchos duermen, han muerto. La irreverencia hacia las cosas sagradas, incluyendo el ministerio de sanidad, trae consecuencias devastadoras que pueden afectar generaciones enteras. Tu fe no puede ser prestada ni imitada cuando se trata de enfrentar demonios de enfermedad. Estos espíritus reconocen la autoridad genuina y se burlan de la autoridad fingida. Han visto a Jesús cara a cara, conocen el poder de la cruz y saben distinguir entre un siervo consagrado y un cristiano carnal que juega con fuego sagrado. En Lucas 10:19, Jesús prometió: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero esta potestad no es automática. Requiere una vida de obediencia, de quebrantamiento, de comunión íntima con el Padre. Cuando Daniel oró por 21 días antes de recibir la revelación del ángel, nos estaba enseñando que hay niveles de oración que requieren perseverancia y consagración profunda. El Espíritu Santo está levantando una generación de intercesores que entienden que la sanidad no es un show, sino una guerra espiritual donde se requiere preparación militar. No puedes ir a orar por un cáncer con la misma ligereza con que pides bendición por la comida. Hay demonios ancestrales, maldiciones generacionales y fortalezas espirituales que han estado operando en familias por décadas, y cuando oras por sanidad, estás declarando guerra contra principados que no se van a retirar sin pelear. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La preparación espiritual es tu armadura, tu escudo, tu espada. Sin ella eres presa fácil para el contraataque del enemigo, que buscará destruirte a ti y a tu familia por atreverte a tocar sus territorios sin la autoridad que solo viene de una vida consagrada a Jesucristo. La autoridad espiritual no se obtiene en un seminario, no se compra con dinero, no se hereda por tradición familiar y definitivamente no se puede fingir ante los demonios. Es un tesoro celestial que se forja en el fuego de la obediencia, se purifica en el crisol del sufrimiento y se manifiesta a través de una vida que refleja el carácter de Jesucristo. Cuando los demonios vieron a Jesús, no necesitaron presentaciones. Inmediatamente gritaron: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?» Marcos 5:7. Ellos reconocían una autoridad que emanaba de su naturaleza divina, pero también de su perfecta obediencia al Padre. Tu autoridad espiritual se construye ladrillo por ladrillo. Cada acto de obediencia añade peso a tu voz en el mundo espiritual. Cada momento de rendición total a la voluntad de Dios fortalece tu posición ante las huestes demoníacas. Hay una diferencia abismal entre tener conocimiento bíblico y tener autoridad espiritual. Los fariseos conocían las Escrituras de memoria, pero Jesús les dijo en Mateo 23:27 que eran sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Puedes predicar con elocuencia, citar versículos con precisión y hasta hacer que la gente llore con tus oraciones, pero si tu vida privada no refleja santidad, si tus motivaciones están contaminadas por orgullo o ambición, si hay áreas de pecado oculto que no has confesado, entonces tu autoridad es una ilusión peligrosa.
Los demonios no respetan títulos eclesiásticos, no se impresionan con diplomas teológicos, no tiemblan ante posiciones ministeriales. Ellos reconocen únicamente la autoridad que viene de una vida crucificada, de un corazón que ha sido quebrantado y reconstruido por el Espíritu Santo. La verdadera autoridad espiritual se manifiesta en la humildad, no en la arrogancia. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía tanto que el pueblo no podía mirarlo. Éxodo 34, 29, 30. Pero él no sabía que su rostro resplandecía. La autoridad genuina es reconocida por otros antes que por uno mismo. Es como un perfume celestial que impregna tu presencia. Los enfermos sienten esperanza cuando te acercas. Los demonios se agitan cuando entras en un lugar. Los creyentes sienten y fe cuando oras. Esta autoridad no se puede manufacturar con técnicas humanas, no se puede imitar con actuación religiosa. Es el resultado de años de comunión íntima con Dios, de noches enteras en oración, de ayunos que quebrantan la carne y fortalecen el espíritu. Jesucristo es nuestro modelo perfecto de autoridad espiritual. En Juan 5:19, Él declaró: «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre». Su autoridad nacía de su perfecta dependencia del Padre, de su obediencia absoluta, de su vida de oración constante. Los evangelios registran que Jesús se levantaba de madrugada para orar. Marcos 1:35. Que pasaba noches enteras en oración. Lucas 6:12, que su vida estaba tan saturada de oración que sus discípulos le pidieron: «Señor, enséñanos a orar». Lucas 11:1. Si el Hijo de Dios necesitaba una vida de oración intensa para mantener su autoridad espiritual, ¿cuánto más nosotros? La autoridad no es un estado permanente que se obtiene una vez y se mantiene automáticamente. Es como el maná en el desierto. Debe ser renovada cada día a través de la comunión fresca con el Padre. El mundo espiritual opera con leyes precisas, y una de las más importantes es que la autoridad debe ser reconocida antes de ser ejercida. Cuando el centurión romano se acercó a Jesús en Mateo 8:8-9, dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados». Este hombre entendía que la autoridad verdadera viene de estar bajo autoridad. Tu autoridad para sanar enfermos es directamente proporcional a tu sumisión a Dios. Si hay áreas de tu vida donde no has permitido que Dios sea Señor, si hay decisiones que tomas sin consultarle, si hay pecados que justificas en lugar de confesarlos, entonces tu autoridad está limitada. Los demonios de enfermedad no van a obedecer a alguien que no obedece completamente a Dios. La autoridad espiritual es como un río que fluye desde el trono de Dios hacia aquellos que han rendido completamente su voluntad a la suya, y cuando oras por sanidad con esta autoridad genuina, el cielo respalda tu palabra y el infierno tiembla ante tu oración. En el reino espiritual existe una economía divina donde ciertas victorias tienen un precio específico, y ese precio se paga con oración y ayuno. No es que estemos comprando los milagros de Dios, sino que estamos preparando nuestro espíritu para recibir y canalizar su poder sobrenatural. Cuando los discípulos no pudieron liberar al muchacho lunático en Mateo 17, Jesús les reveló un secreto que muchos cristianos modernos han olvidado. Este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Hay demonios de enfermedad que han establecido fortalezas tan profundas, maldiciones tan arraigadas y opresiones tan antiguas
que requieren un nivel de consagración que solo se alcanza a través de una vida disciplinada de oración y ayuno. Tu corazón es un altar, y cuando ayunas, estás encendiendo un fuego sagrado que consume todo lo que no es de Dios y fortalece todo lo que viene del cielo. El ayuno bíblico no es una dieta espiritual ni un ritual religioso vacío. Es un arma de guerra que desarma al enemigo y fortalece tu autoridad en Cristo. Cuando ayunas correctamente, estás declarando que Dios es más importante que tu comodidad física, que su voluntad es más valiosa que tus deseos carnales, que su gloria es más preciosa que tu satisfacción temporal. Esta declaración resuena en el mundo espiritual como un trueno que hace temblar las huestes demoníacas. En Isaías 58:6, Dios revela el poder del ayuno que Él acepta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Cuando ayunas con el corazón correcto, estás activando el poder de Dios para romper yugos de enfermedad que han atormentado familias por generaciones. La oración sin ayuno es como un soldado que va a la guerra con solo la mitad de su armadura. El ayuno potencia tu oración, agudiza tu discernimiento espiritual y te conecta con frecuencias celestiales que normalmente están bloqueadas por las distracciones de la carne. Cuando Daniel ayunó por 21 días, no solo recibió revelación profética, sino que un ángel le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido». Daniel 10:12. Tu ayuno no solo te cambia a ti, sino que mueve el cielo y activa la intervención angelical. Hay enfermedades que están sostenidas por demonios que se alimentan de la glotonería, la lujuria y otros apetitos carnales. Cuando ayunas, estás cortando su fuente de alimentación y debilitando su poder sobre la persona enferma. Jesucristo comenzó su ministerio con 40 días de ayuno en el desierto, donde fue tentado por Satanás y salió victorioso con el poder del Espíritu Santo. No fue coincidencia que inmediatamente después de este ayuno, Lucas 4:14 registra: «Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea». El ayuno había cargado su ministerio con una unción sobrenatural que se manifestó en sanidades, liberaciones y milagros extraordinarios. Si el Hijo de Dios necesitó ayunar para activar el poder sobrenatural en su ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos esta disciplina espiritual? Hay niveles de unción que solo se alcanzan a través del ayuno prolongado. Hay revelaciones que solo vienen en el silencio del hambre consagrada. Hay autoridades espirituales que solo se forjan en el fuego de la negación propia. La combinación de oración y ayuno crea una sinergia espiritual que abre puertas en el cielo y cierra puertas en el infierno. Cuando oras por un enfermo después de haber ayunado, no estás orando desde tu fuerza natural, sino desde una dimensión sobrenatural donde tu espíritu está más sensible a la voz de Dios, más receptivo a su poder y más efectivo contra las fuerzas demoníacas. En Hechos 14:23 vemos que los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado, con ayunos los encomendaron al Señor. Ellos entendían que las decisiones espirituales importantes requieren la claridad y el poder que solo vienen a través de la oración combinada con el ayuno. Cuando te preparas para orar por sanidad a través de esta disciplina sagrada, estás entrando en el mismo nivel de consagración que movió montañas en el ministerio de los apóstoles, y los demonios de enfermedad no tienen otra opción sino huir ante el poder de Dios que fluye a través de un vaso preparado en oración y ayuno.
No todo ayuno es aceptable ante los ojos de Dios, y esta verdad puede sorprender a muchos cristianos que han convertido esta disciplina sagrada en un ritual religioso vacío o en una manipulación espiritual. En Isaías 58, 3, 4, el pueblo de Israel se quejaba ante Dios. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? La respuesta de Dios fue devastadora. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Su ayuno era rechazado porque sus corazones estaban llenos de egoísmo, injusticia y motivaciones carnales. El ayuno que agrada a Dios no es una técnica para obtener lo que queremos, sino una expresión de quebrantamiento que nos transforma desde adentro hacia afuera, preparándonos para ser canales limpios de su poder sanador. El verdadero ayuno bíblico nace del quebrantamiento genuino, no de la ambición religiosa. Cuando ayunas para impresionar a otros, para sentirte más espiritual, o para manipular a Dios para que haga tu voluntad, estás convirtiendo una disciplina sagrada en una abominación. Jesús advirtió en Mateo 6:16, «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. El ayuno que Dios acepta es secreto, humilde y motivado por un hambre genuina de su presencia, no por el deseo de reconocimiento humano. Tu corazón es un altar, y cuando ayunas con motivaciones puras, estás encendiendo un fuego sagrado que consume el orgullo, la carnalidad y todo lo que obstaculiza el fluir de su poder a través de tu vida. Isaías 58, 6, 7 revela el tipo de ayuno que rompe cadenas sobrenaturales. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Este ayuno trasciende la abstinencia de comida y se convierte en un estilo de vida de justicia, compasión y servicio sacrificial. Cuando ayunas de esta manera, no solo estás preparando tu espíritu para ministrar sanidad, sino que estás activando el poder de Dios para romper maldiciones generacionales, liberar oprimidos y sanar heridas que van más allá de lo físico. El ayuno genuino produce una transformación de carácter que es reconocida tanto en el cielo como en el infierno. Cuando Daniel ayunó por 21 días, no solo recibió revelación profética, sino que su carácter fue fortalecido para enfrentar las presiones del reino babilónico sin comprometer su fe. El ayuno te prepara no solo para ministrar sanidad, sino para mantener tu integridad cuando el éxito ministerial llegue, para permanecer humilde cuando los milagros se multipliquen, para seguir dependiendo de Dios cuando las multitudes te busquen. Hay muchos ministros que comenzaron con poder sobrenatural, pero terminaron en escándalo porque nunca desarrollaron el carácter que solo se forja en el ayuno genuino. Cuando ayunas correctamente, estás creando un vacío espiritual que solo Dios puede llenar, y ese llenado divino te equipa con una autoridad sobrenatural que los demonios de enfermedad no pueden resistir. En Joel 2:12, Dios hace una invitación urgente. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este llamado al ayuno no es opcional para aquellos que desean ministrar sanidad con efectividad. Es un requisito divino para acceder a dimensiones de poder que están reservadas para aquellos que han pagado el precio de la consagración total.
Cada ambiente siembra una semilla en tu espíritu, y cuando ayunas en secreto, estás sembrando semillas de poder celestial que se manifestarán en milagros públicos cuando ores por los enfermos con la autoridad que solo viene de una vida disciplinada en oración y ayuno. Existe una dimensión de la sanidad que la medicina moderna no puede tocar, que la psicología no puede explicar, y que solo puede ser discernida por aquellos que tienen ojos espirituales abiertos. No todas las enfermedades tienen su origen en virus, bacterias o predisposiciones genéticas. Muchas son manifestaciones físicas de opresiones espirituales, ataques demoníacos o consecuencias de pecados que han abierto puertas legales al enemigo. En Lucas 13, 11, 16, Jesús se encontró con una mujer que había estado encorvada por 18 años, y cuando la sanó declaró: «Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo». Jesús identificó claramente que su condición física era el resultado de una atadura satánica, no de una condición médica natural. Esta revelación debe cambiar completamente tu enfoque cuando ores por enfermos. Cuando no disciernes el origen espiritual de una enfermedad, puedes estar orando por síntomas mientras ignoras la raíz demoníaca que los está produciendo. Es como cortar las ramas de un árbol venenoso mientras dejas intactas las raíces. La enfermedad puede desaparecer temporalmente, pero regresará con más fuerza porque no atacaste su fuente espiritual. Los demonios de enfermedad son especialistas en camuflarse detrás de diagnósticos médicos legítimos, haciendo que tanto el paciente como el intercesor se enfoquen en lo natural mientras ellos continúan operando desde lo sobrenatural. Tu corazón es un altar de discernimiento, y cuando oras por sanidad sin identificar primero si hay una raíz espiritual, estás luchando en la dimensión equivocada. El pecado abre puertas legales que permiten a los demonios de enfermedad establecer fortalezas en el cuerpo humano. En Juan 5:14, después de sanar al paralítico en el estanque de Betesda, Jesús le advirtió: «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor». Esta advertencia revela que había una conexión directa entre el pecado de este hombre y su condición física. Hay enfermedades que son consecuencias directas de estilos de vida pecaminosos. La amargura puede manifestarse como cáncer. El miedo crónico puede producir enfermedades cardíacas. La falta de perdón puede generar artritis. Y la rebelión contra la autoridad divina puede abrir puertas a enfermedades mentales. Cuando oras por sanidad sin abordar estos pecados raíz, estás construyendo sobre arena. La Biblia registra múltiples casos donde Jesús identificó y confrontó directamente los espíritus de enfermedad. En Marcos 9:25, cuando se enfrentó al demonio que causaba epilepsia en un muchacho, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él». Jesús no oró una oración general por sanidad. Identificó específicamente al espíritu responsable y le dio una orden directa. Esta precisión en la guerra espiritual es crucial cuando ministras sanidad. Hay espíritus de cáncer, espíritus de diabetes, espíritus de depresión, espíritus de suicidio, y cada uno requiere una estrategia específica de confrontación y expulsión. El discernimiento espiritual es esencial para identificar cuando una enfermedad tiene raíces demoníacas. Algunas señales incluyen enfermedades que no responden al tratamiento médico, síntomas que aparecen y desaparecen sin explicación, condiciones que empeoran durante momentos de bendición espiritual,
enfermedades que han afectado múltiples generaciones en la misma familia, y síntomas que se intensifican durante la oración o la adoración. Cuando reconoces estas señales, debes cambiar tu estrategia de oración de petición a guerra espiritual, de súplica a autoridad, de ruego a comando. Cada ambiente siembra una semilla en el mundo espiritual, y cuando oras por sanidad con discernimiento espiritual, estás sembrando semillas de liberación que no solo sanan el cuerpo, sino que rompen maldiciones generacionales y cierran puertas que han estado abiertas por décadas. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de discernir su operación detrás de las enfermedades que parecen naturales, pero que tienen raíces sobrenaturales. En el reino espiritual existen leyes de herencia que trascienden la genética natural, donde pecados, maldiciones y pactos demoníacos se transmiten de generación en generación, como una herencia maldita que se manifiesta en patrones de enfermedad, fracaso y destrucción. Éxodo 25 revela esta realidad sobrenatural. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta no es una amenaza divina arbitraria, sino una ley espiritual que opera automáticamente cuando las puertas legales son abiertas a través del pecado, la idolatría y el ocultismo. Cuando oras por sanidad sin identificar y romper estas maldiciones ancestrales, puedes estar luchando contra síntomas mientras ignoras las cadenas invisibles que mantienen a la persona atada a patrones destructivos que han operado en su linaje por décadas. Las maldiciones generacionales no son supersticiones folclóricas, sino realidades espirituales que requieren intervención sobrenatural para ser quebradas. Hay familias donde el cáncer aparece generación tras generación, no solo por predisposición genética, sino por maldiciones que fueron activadas a través de pecados ancestrales como idolatría, ocultismo, adulterio o violencia. Cuando un antepasado consultó brujos, participó en rituales satánicos, adoró ídolos o hizo pactos con demonios, abrió puertas legales que dieron derecho a espíritus malignos para operar en su descendencia. Tu corazón es un altar donde estas maldiciones pueden ser identificadas y quebradas, pero solo si tienes el discernimiento espiritual para reconocer su operación y la autoridad en Cristo para cancelar sus efectos. El ocultismo, aunque sea practicado de manera aparentemente inocente, abre puertas masivas a demonios de enfermedad que pueden manifestarse años o décadas después. Deuteronomio 18, 10, 12. Prohíbe categóricamente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cada una de estas prácticas establece contacto con demonios que exigen un precio por sus servicios, y ese precio frecuentemente se cobra en la salud física, mental o emocional de la persona o su descendencia. Hay enfermedades que se manifiestan como consecuencia directa de haber consultado horóscopos, participado en sesiones espiritistas, usado tableros o ouija, o incluso haber visitado curanderos que invocan espíritus para realizar sanidades falsas. La liberación de maldiciones generacionales requiere más que una oración superficial. Demanda una investigación espiritual profunda del linaje familiar, confesión específica de pecados ancestrales y renunciación explícita a todo pacto demoníaco que haya sido establecido. En Nehemías 1:6 vemos el modelo bíblico cuando Nehemías oró:
Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él tomó responsabilidad no solo por sus propios pecados, sino por los pecados de sus antepasados, entendiendo que la liberación nacional requería quebrar maldiciones generacionales. Cuando oras por sanidad, debes estar preparado para guiar a la persona a través de este proceso de confesión y renunciación, identificando específicamente qué puertas fueron abiertas y cerrándolas con la autoridad de la sangre de Jesucristo. Hay señales específicas que indican la presencia de maldiciones generacionales, patrones repetitivos de enfermedad en la familia, accidentes inexplicables que se repiten en diferentes generaciones, fracasos financieros crónicos, divorcios múltiples, suicidios, adicciones y enfermedades mentales que parecen correr en la familia. Cuando identificas estos patrones, no puedes limitarte a orar por sanidad física. Debes abordar las raíces espirituales que están alimentando estos ciclos destructivos. Gálatas 3:13 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La cruz de Cristo tiene poder para romper toda maldición, pero ese poder debe ser aplicado específicamente a través de oración informada y guerra espiritual dirigida. Cada ambiente siembra una semilla en el mundo espiritual, y cuando oras por sanidad con entendimiento de maldiciones generacionales, estás sembrando semillas de libertad que no solo sanan a la persona presente, sino que liberan a generaciones futuras de cadenas que han operado en secreto por décadas. El enemigo no necesita ser adorado, solo que ignores su operación a través de maldiciones ancestrales que mantienen a familias enteras bajo opresión espiritual. Existe una conexión directa entre el pecado no confesado y la persistencia de enfermedades que desafía la lógica médica moderna, pero que está claramente establecida en las Escrituras como una ley espiritual inmutable. Santiago 5:16 revela esta verdad con precisión quirúrgica. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra ¿para qué? Indica una relación causal directa entre la confesión de pecados y la sanidad física. No es que toda enfermedad sea resultado de pecado personal, pero hay enfermedades que están sostenidas por pecados ocultos que actúan como anclas espirituales, impidiendo que el poder sanador de Dios fluya libremente. Tu corazón es un altar donde la luz de Dios debe exponer toda área de oscuridad antes de que su poder pueda manifestarse completamente. El orgullo y la vergüenza son los dos guardianes más efectivos del pecado oculto, creando fortalezas mentales que impiden la confesión genuina y, por consecuencia, bloquean la sanidad divina. Hay cristianos que prefieren vivir con dolor físico antes que enfrentar la humillación de confesar pecados que han mantenido en secreto por años. Proverbios 28:13 advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra prosperar aquí incluye la salud física, emocional y espiritual. Cuando encubres pecado, estás creando un ambiente tóxico en tu alma que se manifiesta eventualmente en tu cuerpo. Hay enfermedades que son el grito desesperado de un alma que necesita liberación, pero que está atrapada por el orgullo que impide la confesión. Los pecados sexuales, en particular, crean vínculos espirituales que abren puertas a demonios de enfermedad que se especializan en atacar los sistemas reproductivos, hormonales y emocionales. 1 Corintios 6:18 advierte: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los pecados sexuales no solo afectan el alma, sino que contaminan el cuerpo de una manera única, creando vulnerabilidades espirituales que se manifiestan en enfermedades de transmisión sexual, problemas de fertilidad, disfunciones hormonales y trastornos emocionales. Cuando oras por sanidad sin abordar estos pecados ocultos, estás intentando limpiar una herida mientras ignoras la infección que la está causando. La amargura y la falta de perdón son venenos espirituales que se manifiestan físicamente en una variedad de enfermedades, especialmente cáncer, artritis y trastornos autoinmunes. Hebreos 12:15 advierte sobre alguna raíz de amargura que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solo contamina a quien la alberga, sino que se extiende como un cáncer espiritual que afecta a toda la familia. Hay personas que han cargado resentimientos por décadas, alimentando demonios de enfermedad con su amargura diaria. Cuando se niegan a perdonar, están eligiendo el veneno sobre la sanidad, la muerte sobre la vida. La confesión de estos pecados del corazón es frecuentemente más difícil que confesar pecados de acción, porque requiere una humildad que va contra la naturaleza carnal. El proceso de confesión para sanidad no es un ritual religioso, sino una cirugía espiritual que requiere precisión, honestidad brutal y la guía del Espíritu Santo. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesamos significa decir lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado, sin justificaciones, sin minimizaciones, sin excusas. Cuando una persona confiesa pecado oculto con esta honestidad radical, frecuentemente experimenta sanidad instantánea, porque las puertas legales que daban derecho a los demonios de enfermedad han sido cerradas. Cada ambiente siembra una semilla en el mundo espiritual, y cuando creas un ambiente de confesión genuina, estás sembrando semillas de sanidad que se manifiestan no solo en el cuerpo, sino en el alma y el espíritu. El enemigo no necesita ser adorado, solo que mantengas pecados ocultos que le dan derecho legal para operar en tu vida a través de enfermedades que podrían ser sanadas con una confesión honesta y un arrepentimiento genuino. En el arsenal espiritual que Dios ha provisto para la Iglesia, pocos dones son tan cruciales para el ministerio de sanidad como el discernimiento de espíritus, y sin embargo, es uno de los más malentendidos y subutilizados en la cristiandad moderna. Corintios 12:10. Lista este don entre las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Este no es una habilidad natural desarrollada a través de la experiencia, sino una capacidad sobrenatural que permite ver más allá del velo natural hacia las realidades espirituales que están operando detrás de las circunstancias físicas. Cuando oras por sanidad sin discernimiento espiritual, eres como un cirujano operando a ciegas, cortando tejido sin saber dónde está localizado el tumor. Tu corazón es un altar donde este don debe ser cultivado a través de la intimidad con Dios y la sensibilidad al Espíritu Santo. El discernimiento de espíritus no es paranoia espiritual ni la tendencia a ver demonios en cada problema. Es la capacidad divina de identificar la fuente espiritual de las manifestaciones que observas en el mundo natural. Hay una diferencia abismal entre discernimiento genuino y sospecha carnal. El discernimiento verdadero viene acompañado de paz, claridad,
y una estrategia específica de Dios para abordar la situación. La sospecha carnal genera ansiedad, confusión y una tendencia a ver amenazas espirituales donde no las hay. En 1 Juan 4:1, el apóstol nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta prueba requiere un discernimiento que solo viene a través de una vida saturada en la palabra de Dios y sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando Jesús ministró sanidad, frecuentemente demostró discernimiento sobrenatural que le permitía identificar no solo la enfermedad, sino su origen espiritual. En Juan 5:6, cuando se acercó al paralítico en Betesda, le preguntó: ¿Quieres ser sano? Esta pregunta revela que Jesús discernió que el problema no era solo físico, sino que había una cuestión de voluntad involucrada. En Marcos 2:8, cuando los escribas murmuraron en sus corazones, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Su discernimiento le permitía leer no solo las condiciones físicas, sino las actitudes del corazón, los pensamientos ocultos y las motivaciones secretas que podían estar obstaculizando la sanidad. El discernimiento de espíritus se manifiesta de diferentes maneras según la persona y la situación. Algunos experimentan visiones donde ven literalmente los espíritus que están operando. Otros sienten impresiones fuertes sobre la naturaleza espiritual de una condición. Algunos reciben palabras de conocimiento específicas sobre la raíz de un problema y otros simplemente saben en su espíritu cuál es la verdadera batalla que se está librando. En Hechos 16:18, cuando Pablo se encontró con la muchacha que tenía espíritu de adivinación, el texto dice que, desagradándose Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Su discernimiento le permitió identificar que detrás de la aparente habilidad sobrenatural había un demonio que necesitaba ser expulsado. El desarrollo del discernimiento espiritual requiere una vida de pureza, oración constante y estudio profundo de la palabra de Dios. Hebreos 5:14 explica que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos espirituales se desarrollan a través del uso constante, como músculos que se fortalecen con el ejercicio. Cada vez que actúas en obediencia a una impresión espiritual y ves resultados, tu discernimiento se agudiza. Cada vez que ignoras la voz del Espíritu Santo, tu sensibilidad espiritual se embota. Cuando cultivas este don a través de una vida consagrada, te conviertes en un instrumento preciso en las manos de Dios, para identificar exactamente qué espíritus están operando detrás de cada enfermedad, permitiéndote orar con precisión quirúrgica en lugar de disparar oraciones generales que pueden o no dar en el blanco. Cada ambiente siembra una semilla en tu sensibilidad espiritual, y cuando mantienes tu corazón puro y tu espíritu sintonizado con Dios, estás cultivando un discernimiento que puede ser la diferencia entre una oración efectiva y una oración que rebota contra fortalezas espirituales que ni siquiera sabías que existían. En el reino de la guerra espiritual, la precisión no es solo una ventaja táctica, sino una necesidad absoluta para la supervivencia y la efectividad ministerial. Cuando oras por sanidad, sin identificar específicamente contra qué espíritu estás luchando, eres como un soldado disparando a ciegas en la oscuridad, desperdiciando munición preciosa mientras el enemigo real permanece intacto y operativo. Efesios 6:12
revela la jerarquía específica de nuestros adversarios espirituales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada nivel de esta jerarquía requiere una estrategia diferente, un nivel diferente de autoridad y una precisión específica en la confrontación. Tu corazón es un altar donde el Espíritu Santo debe revelar exactamente contra qué fuerzas estás luchando antes de que puedas librar una batalla efectiva. Los demonios no son una masa genérica de maldad. Son entidades específicas con nombres, funciones y especialidades particulares. En Marcos 5:9, cuando Jesús preguntó al demonio, ¿su nombre? Este respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Esta identificación no fue curiosidad divina, sino estrategia militar espiritual. Conocer el nombre y la función de un demonio te da autoridad específica para confrontarlo. Hay espíritus de enfermedad que se especializan en cáncer, otros en diabetes, otros en enfermedades mentales, otros en condiciones cardíacas. Cada uno tiene una personalidad distinta, una estrategia particular y una vulnerabilidad específica. Cuando identificas exactamente con qué tipo de espíritu estás tratando, puedes usar la autoridad de Cristo de manera precisa y devastadora. La guerra espiritual imprecisa no solo es inefectiva, sino peligrosa. Cuando atacas demonios sin discernimiento específico, puedes estar provocando a espíritus que no tenías autoridad para confrontar o ignorando a los verdaderos responsables de la opresión. Es como un médico que prescribe antibióticos para una infección viral o quimioterapia para una infección bacteriana. No solo no ayuda, sino que puede causar daño adicional. En Hechos 19, 13, 16, los 7 hijos de Esceva intentaron usar el nombre de Jesús sin tener autoridad específica, y el demonio les respondió, «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?» El resultado fue que, saltando sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu malo, y enseñoreándose de ambos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El discernimiento preciso requiere tiempo en la presencia de Dios, estudio de la palabra, y experiencia en guerra espiritual bajo la guía de mentores espirituales maduros. No puedes desarrollar precisión espiritual leyendo libros o asistiendo a seminarios. Se desarrolla en las trincheras de la batalla bajo la tutela del Espíritu Santo, a través de victorias y derrotas que te enseñan a distinguir entre diferentes tipos de resistencia espiritual. Cuando Daniel oró por 21 días, no estaba siendo terco o repetitivo. Estaba luchando contra un principado específico, el príncipe de Persia, que requería una estrategia prolongada y específica. Su precisión en la oración eventualmente resultó en la intervención angelical y la respuesta que había estado buscando. La precisión en la batalla espiritual también requiere entender los derechos legales que los demonios pueden tener para operar en la vida de una persona. No todos los espíritus pueden ser expulsados con una simple orden. Algunos tienen derechos legales basados en pecados no confesados, maldiciones generacionales o pactos demoníacos que deben ser identificados y cancelados específicamente. Es como un oficial de policía que no puede arrestar a alguien sin una orden judicial. Los demonios operan dentro de un sistema legal espiritual y cuando tienen derechos legales resistirán la expulsión hasta que esos derechos sean cancelados. Cuando desarrollas precisión en identificar no solo qué espíritus están presentes, sino qué derechos legales tienen para estar ahí, te conviertes en un guerrero espiritual formidable que puede desmantelar fortalezas demoníacas desde sus cimientos.
Cada ambiente siembra una semilla en tu efectividad espiritual. Y cuando cultivas la precisión a través de la oración, el estudio y la experiencia guiada por el Espíritu Santo, estás desarrollando una capacidad que puede liberar no solo individuos, sino familias enteras de opresiones que han operado por generaciones. El enemigo no necesita ser adorado, solo que ores de manera genérica contra fuerzas que requieren confrontación específica y estratégica. Existe una tensión sagrada en el ministerio de sanidad que muchos intercesores no logran navegar correctamente. El equilibrio entre luchar agresivamente contra la enfermedad y reconocer humildemente que Dios puede tener propósitos superiores en el sufrimiento que trascienden nuestro entendimiento limitado. Esta no es una contradicción teológica, sino una realidad espiritual compleja que requiere discernimiento maduro y sumisión genuina a la soberanía divina. En 2 Corintios 12, 7, 9, el apóstol Pablo reveló su propia lucha con esta tensión cuando oró 3 veces por la remoción de su espina en la carne, pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo no era un intercesor débil o un creyente con poca fe. Era un apóstol con autoridad para resucitar muertos, pero aprendió que hay ocasiones donde la voluntad de Dios incluye el sufrimiento como instrumento de perfección espiritual. La soberanía de Dios no es una excusa para la pasividad espiritual, sino un reconocimiento de que sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Hay una diferencia crucial entre rendirse prematuramente ante la enfermedad por falta de fe y someterse humildemente a la voluntad de Dios después de haber luchado intensamente en oración y guerra espiritual. El intercesor maduro aprende a discernir cuándo Dios está llamándolo a persistir en la batalla y cuándo está siendo invitado a descansar en la soberanía divina. Tu corazón es un altar donde esta tensión debe ser resuelta a través de la comunión íntima con el Padre, no a través de fórmulas teológicas simplistas que ignoran la complejidad de los propósitos eternos de Dios. Job es el ejemplo bíblico más profundo de cómo Dios puede usar el sufrimiento para propósitos que van más allá de la comprensión humana. Su historia revela que hay batallas espirituales cósmicas donde el sufrimiento de los justos sirve para glorificar a Dios y confundir a Satanás. Job 1:8 registra que Dios mismo dirigió la atención de Satanás hacia Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios permitió el sufrimiento de Job, no porque fuera insensible a su dolor, sino porque tenía confianza en la integridad de su siervo y sabía que la gloria resultante justificaría el sufrimiento temporal. Hay ocasiones donde Dios permite enfermedad en sus siervos más fieles para demostrar que su gracia es suficiente incluso en las circunstancias más difíciles. El discernimiento para saber cuándo luchar y cuándo someterse viene a través de una vida de oración profunda, comunión constante con el Espíritu Santo y una madurez espiritual que ha aprendido a distinguir entre la voz de Dios y los deseos del corazón humano. Jesús mismo demostró esta sumisión en Getsemaní cuando oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. Incluso el Hijo de Dios luchó con la tensión entre el deseo humano de evitar el sufrimiento y la sumisión a la voluntad del Padre. Su ejemplo nos enseña que es legítimo expresar nuestros deseos a Dios, pero siempre con la disposición de someternos a su voluntad superior.
Hay señales específicas que pueden indicar cuándo Dios tiene propósitos superiores en el sufrimiento. Cuando la persona enferma experimenta una paz sobrenatural a pesar del dolor, cuando su testimonio durante la enfermedad impacta a otros de manera extraordinaria, cuando la enfermedad resulta en un crecimiento espiritual acelerado, cuando la situación genera unidad familiar o comunitaria que no existía antes, y cuando hay una sensación clara de que Dios está siendo glorificado a través de la situación. Esto no significa que debemos dejar de orar por sanidad, sino que debemos estar abiertos a la posibilidad de que Dios tenga un plan más grande que incluya el sufrimiento como instrumento de su gloria. El intercesor maduro aprende a orar con intensidad mientras mantiene las manos abiertas, luchando agresivamente contra la enfermedad, mientras permanece sumiso a la voluntad soberana de Dios. Cada ambiente siembra una semilla en tu comprensión de los propósitos divinos. Y cuando cultivas una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, desarrollas la sabiduría para discernir cuándo Él te está llamando a persistir en la batalla y cuándo te está invitando a descansar en su soberanía perfecta. El enemigo no necesita ser adorado, solo que confundas la soberanía de Dios con pasividad espiritual, o que luches contra propósitos divinos que están diseñados para su gloria y tu crecimiento espiritual. En el reino sobrenatural de la sanidad divina, existe una verdad poderosa que puede revolucionar tu ministerio de intercesión. Tu fe personal puede servir como un puente espiritual que conecta el poder de Dios con la necesidad del enfermo, incluso cuando la persona por la cual oras no tiene la capacidad de creer por sí misma. Esta revelación libera a los intercesores de la frustración de esperar que cada enfermo tenga fe perfecta antes de poder recibir sanidad. En Mateo 8:5-13, el centurión romano se acercó a Jesús pidiendo sanidad para su siervo, y Jesús respondió: «Ve, y como creíste, te sea hecho». La fe del centurión, no la del siervo enfermo, fue el catalizador del milagro. Tu corazón es un altar donde la fe puede ser cultivada hasta convertirse en un puente sobrenatural que transporta el poder de Dios hacia aquellos que están demasiado débiles, demasiado desanimados o demasiado oprimidos para creer por sí mismos. La fe vicaria no es un concepto teológico abstracto, sino una realidad espiritual operativa que Jesús demostró repetidamente durante su ministerio terrenal. En Marcos 2:3-5, 4 hombres trajeron a un paralítico ante Jesús, y el texto registra: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». No fue la fe del paralítico, sino la fe de sus amigos la que movió el corazón de Jesús hacia la sanidad y el perdón. Estos hombres habían desarrollado una fe tan robusta que pudieron cargar no solo el peso físico de su amigo, sino también el peso espiritual de creer por él cuando él no podía creer por sí mismo. Hay enfermos que están tan devastados por el dolor, tan oprimidos por demonios, o tan desanimados por diagnósticos médicos, que su capacidad de fe está temporalmente paralizada. En estos casos, tu fe madura puede convertirse en el vehículo que Dios usa para manifestar su poder sanador. El desarrollo de una fe intercesora requiere más que conocimiento bíblico o experiencias emocionales. Requiere una historia personal de victorias con Dios que construyan confianza inquebrantable en su poder y su carácter. Cada vez que has visto a Dios responder a tu oración, cada testimonio de su fidelidad en tu vida, cada milagro que has presenciado, se convierte en un ladrillo en la construcción de una fe que puede sostener no solo tus propias necesidades, sino las necesidades de otros.
En Romanos 10:17, Pablo revela el proceso. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero hay un nivel más profundo donde la fe viene por el haber oído, por la acumulación de testimonios personales de la fidelidad de Dios que crean una convicción inquebrantable de que Él puede hacer lo imposible. La fe del intercesor debe ser específica, no genérica. No es suficiente tener fe en que Dios puede sanar. Debes desarrollar fe específica para la situación específica que estás enfrentando. Cuando Daniel oró por la liberación de Israel, no oró con fe genérica en el poder de Dios, sino con fe específica basada en las profecías de Jeremías sobre los 70 años de cautiverio. Su fe estaba anclada en promesas específicas de Dios para su situación específica. Cuando oras por sanidad, tu fe debe estar conectada con promesas bíblicas específicas, testimonios relevantes y revelaciones del Espíritu Santo que se aplican directamente a la condición que estás confrontando. Esta especificidad transforma tu oración de una petición esperanzada en una declaración profética respaldada por la autoridad de la palabra de Dios. Hay momentos en el ministerio de sanidad donde la fe del intercesor debe compensar no solo la falta de fe del enfermo, sino también la incredulidad activa del ambiente circundante. En Marcos 6:5-6, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La incredulidad colectiva puede crear una atmósfera espiritual que obstaculiza el fluir del poder de Dios, pero un intercesor con fe madura puede romper esa atmósfera y crear un ambiente donde los milagros pueden manifestarse. Tu fe no solo debe ser suficiente para creer por el enfermo, sino suficientemente robusta para superar la incredulidad de familiares escépticos, médicos pesimistas y circunstancias aparentemente imposibles. Cada ambiente siembra una semilla en el mundo espiritual, y cuando tu fe es lo suficientemente fuerte, puede sembrar semillas de esperanza que germinan en milagros, incluso en los terrenos más áridos de la incredulidad. El enemigo no necesita ser adorado, solo que permitas que la falta de fe de otros limite tu capacidad de creer por aquellos que no pueden creer por sí mismos. La fe que produce milagros de sanidad no es un sentimiento espontáneo, ni una emoción religiosa que aparece en momentos de crisis. Es una convicción profunda y arraigada que se cultiva deliberadamente a través de disciplinas espirituales específicas y experiencias acumulativas con la fidelidad de Dios. Muchos cristianos confunden la fe con el optimismo, la esperanza con la fe o el deseo con la convicción. Pero la fe bíblica que mueve montañas y sana enfermos es una sustancia espiritual que debe ser desarrollada sistemáticamente como un músculo que se fortalece con el ejercicio constante. En Hebreos 11:1, la fe es definida como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza y convicción no aparecen automáticamente. Son el resultado de un proceso intencional de construcción espiritual que requiere tiempo, disciplina y experiencias confirmatorias con el poder de Dios. El fundamento de toda fe genuina es el conocimiento íntimo de la palabra de Dios, no como información académica, sino como revelación personal que ha sido probada en las circunstancias de la vida. Romanos 10:17 establece el principio: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero hay una diferencia crucial entre escuchar la palabra y recibir rema, palabra específica de Dios para tu situación específica. Cuando estudias las promesas de sanidad en las Escrituras,
Cuando meditas en los testimonios de milagros bíblicos, cuando memorizas versículos que declaran el poder sanador de Dios, estás construyendo un arsenal espiritual que alimentará tu fe en momentos de batalla. Tu corazón es un altar donde la palabra de Dios debe ser depositada como semillas que germinan en convicciones inquebrantables cuando las circunstancias desafían lo que Dios ha prometido. La fe se fortalece a través de la obediencia progresiva en áreas pequeñas, antes de ser probada en desafíos mayores. Jesús enseñó en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dios frecuentemente prueba nuestra fe con milagros menores antes de confiarnos milagros mayores. Si no has desarrollado fe para creer por sanidades simples como dolores de cabeza o resfriados, será difícil que tengas fe para creer por sanidades de cáncer o enfermedades terminales. Cada victoria pequeña construye confianza para victorias mayores. Cada testimonio personal de la fidelidad de Dios se convierte en combustible para fe más grande. La fe es como una cuenta bancaria espiritual donde cada experiencia positiva con Dios hace un depósito que puede ser retirado en momentos de necesidad mayor. El ayuno y la oración prolongada son catalizadores poderosos para el crecimiento de la fe, porque crean experiencias intensas de dependencia de Dios que confirman su fidelidad de maneras tangibles. Cuando ayunas, no solo estás negando tu cuerpo, sino que estás forzando tu espíritu a depender completamente de Dios para sustento. Y esta dependencia forzada frecuentemente resulta en encuentros sobrenaturales que fortalecen la fe de manera exponencial. Daniel experimentó esto durante su ayuno de 21 días, cuando recibió no solo revelación profética, sino confirmación tangible del poder de Dios a través de la intervención angelical. Cada período de ayuno y oración que completas exitosamente se convierte en un testimonio personal de que Dios es suficiente, y estos testimonios acumulativos construyen una fe que puede sostenerte en batallas espirituales más intensas. La fe también se cultiva a través de la exposición intencional a testimonios de otros que han experimentado milagros de sanidad. Hay algo poderoso que sucede cuando escuchas testimonios genuinos de sanidades sobrenaturales. Tu fe se expande porque tu mente comienza a aceptar que lo que Dios hizo por otros puede hacerlo por ti y por aquellos por quienes oras. Pero debes ser selectivo con los testimonios que permites que influencien tu fe. Testimonios falsos o exagerados pueden dañar tu fe cuando la realidad no coincide con las expectativas infladas. Busca testimonios verificables, documentados y que glorifiquen a Dios en lugar de exaltar al ministro. Cada ambiente siembra una semilla en tu nivel de fe, y cuando te rodeas intencionalmente de testimonios genuinos del poder de Dios, estás creando un ambiente donde tu fe puede crecer hasta niveles que pueden sostener milagros extraordinarios. El enemigo no necesita ser adorado, solo que permitas que testimonios de fracaso, duda e incredulidad dominen tu ambiente espiritual y erosionen lentamente la fe que necesitas para ser efectivo en el ministerio de sanidad. Existe una realidad perturbadora en el ministerio de sanidad, que confronta las suposiciones más básicas sobre la naturaleza humana. No todas las personas enfermas realmente desean ser sanadas, y esta resistencia inconsciente o consciente puede convertirse en el obstáculo más formidable para la manifestación del poder de Dios. En Juan 5:6, cuando Jesús se acercó al paralítico que había estado junto al estanque de Betesda por 38 años, le hizo una pregunta que parece obvia,
pero que revela una profundidad psicológica y espiritual extraordinaria. ¿Quieres ser sano? Esta pregunta no era retórica. Jesús discernió que había algo en la condición de este hombre que iba más allá de la incapacidad física. Había desarrollado una identidad, un sistema de supervivencia y posiblemente una comodidad con su condición que hacía que la sanidad representara una amenaza a su status quo. Tu corazón es un altar donde debes discernir no solo la condición física de la persona, sino su disposición genuina para abrazar la transformación total que la sanidad verdadera requiere. La enfermedad crónica frecuentemente crea lo que los psicólogos llaman ganancia secundaria, beneficios inconscientes que la persona obtiene de su condición que pueden incluir atención, compasión, excusas para evitar responsabilidades, beneficios financieros o simplemente la comodidad de una identidad establecida. Hay personas que han sido el enfermo de la familia por tanto tiempo que no saben quiénes serían sin su enfermedad. Su condición se ha convertido en su identidad, su profesión y su forma de relacionarse con el mundo. Cuando oras por sanidad para estas personas, no solo estás confrontando demonios de enfermedad, sino resistencia psicológica profunda que puede sabotear el milagro incluso después de que Dios haya manifestado su poder. La sanidad verdadera requiere no solo la remoción de síntomas, sino la disposición de abrazar una nueva identidad, nuevas responsabilidades y un nuevo estilo de vida. La resistencia a la sanidad también puede manifestarse a través del miedo al cambio, especialmente cuando la enfermedad ha sido el centro de la vida de una persona por años o décadas. Hay enfermos que han organizado toda su existencia alrededor de citas médicas, tratamientos y la rutina de ser cuidados por otros. La perspectiva de regresar al trabajo, asumir responsabilidades familiares o enfrentar problemas que habían sido pospuestos debido a la enfermedad puede generar una ansiedad inconsciente que se manifiesta como resistencia espiritual al proceso de sanidad. En algunos casos, la enfermedad se ha convertido en un refugio que los protege de expectativas, demandas o situaciones que prefieren evitar. Cuando disciernes esta dinámica, debes abordar no solo la condición física, sino los miedos y resistencias emocionales que pueden estar obstaculizando la obra de Dios. Hay también una dimensión espiritual en la resistencia a la sanidad que va más allá de la psicología humana. Algunos enfermos han desarrollado una teología distorsionada que romantiza el sufrimiento, convirtiendo su enfermedad en una forma de martirio que los hace sentir más espirituales o más cerca de Dios. Han confundido la soberanía de Dios con el fatalismo, interpretando su condición como la voluntad perfecta de Dios que no debe ser desafiada. Esta mentalidad puede crear una resistencia espiritual genuina, donde la persona subconscientemente sabotea las oraciones por sanidad, porque cree que ser sanado sería ir contra la voluntad de Dios. En estos casos, necesitas ministrar no solo sanidad física, sino liberación de conceptos teológicos erróneos que están funcionando como fortalezas mentales que impiden la fe. El proceso de preparar a alguien para recibir sanidad frecuentemente requiere más tiempo y esfuerzo que la oración por sanidad misma. Debes ayudar a la persona a visualizar cómo sería su vida después de la sanidad, a procesar los miedos asociados con el cambio, a renunciar a las ganancias secundarias de su enfermedad y a desarrollar una nueva identidad basada en su llamado en Cristo en lugar de su condición médica. Esto puede requerir sesiones de consejería, liberación de espíritus de miedo y control,
y un proceso gradual de construcción de fe y expectativa. Jesús frecuentemente preparaba a las personas antes de sanarlas, como cuando le dijo al ciego Bartimeo: «Ve, tu fe te ha salvado». Marcos 10:2, confirmando que había una disposición interna que había hecho posible el milagro. Cada ambiente siembra una semilla en la disposición de una persona para recibir sanidad. Y cuando creas un ambiente de amor, aceptación y expectativa bíblica, estás cultivando el terreno donde los milagros pueden florecer. El enemigo no necesita ser adorado, solo que permitas que la resistencia inconsciente, los miedos al cambio y las identidades distorsionadas funcionen como obstáculos invisibles que impiden que el poder de Dios se manifieste completamente en la vida de aquellos que aparentemente desean ser sanados, pero que subconscientemente están resistiendo la transformación que la sanidad verdadera requiere. El ambiente espiritual que rodea el momento de oración por sanidad puede ser tan determinante para el resultado como la fe del intercesor y la condición del enfermo, porque el reino sobrenatural opera según leyes específicas, donde la atmósfera espiritual puede facilitar o obstaculizar dramáticamente la manifestación del poder de Dios. En Marcos 6:5-6 encontramos uno de los pasajes más sorprendentes del Nuevo Testamento, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El texto no dice que Jesús no quiso hacer milagros, sino que no pudo hacerlos debido a la incredulidad colectiva que había creado una atmósfera espiritual hostil al poder sobrenatural. Si el ambiente espiritual pudo limitar el ministerio del Hijo de Dios, ¿cuánto más puede afectar el nuestro? Tu corazón es un altar que debe discernir y confrontar los obstáculos ambientales que pueden estar saboteando silenciosamente tus oraciones. Por sanidad, la incredulidad colectiva funciona como una fuerza espiritual tangible que puede crear una resistencia atmosférica al poder de Dios, similar a como la humedad puede impedir que una chispa encienda un fuego. Cuando estás orando por sanidad en presencia de familiares escépticos, profesionales médicos que ridiculizan la fe, o incluso cristianos que han sido heridos por falsas promesas de sanidad, estás luchando no solo contra la enfermedad, sino contra una atmósfera espiritual contaminada por dudas, desilusiones y cinismo. Esta incredulidad no es neutral. Es una fuerza activa que puede absorber y neutralizar la fe que estás liberando a través de la oración. En algunos casos, puede ser necesario cambiar físicamente de ubicación, limitar quién está presente durante la oración, o incluso orar a solas con el enfermo para crear un ambiente donde la fe pueda operar sin interferencia. Los objetos consagrados a las tinieblas pueden crear puntos de anclaje demoníaco en un ambiente que funcionan como antenas espirituales que atraen opresión y resisten el poder de Dios. Hay hogares donde se han acumulado objetos de religiones falsas, arte que glorifica la muerte o la violencia, libros de ocultismo, música que exalta la rebelión o la inmoralidad, y estos elementos crean una contaminación espiritual que puede obstaculizar severamente la oración efectiva. En Hechos 19:18-19, cuando los efesios se convirtieron genuinamente, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ellos entendieron que la transformación genuina requiere la eliminación de todo lo que puede dar derecho legal a los demonios para operar en su ambiente. La presencia de pecado no confesado o rebelión
activa en el ambiente, puede crear una barrera espiritual que impide el fluir del poder de Dios. Hay situaciones donde la sanidad es obstaculizada no por la condición del enfermo, sino por el pecado de aquellos que lo rodean. En Josué 7, todo Israel fue derrotado en Ai debido al pecado oculto de Acán, demostrando que el pecado de uno puede afectar a toda la comunidad. Cuando oras por sanidad en un ambiente donde hay adulterio no confesado, abuso encubierto, deshonestidad y financiera o cualquier forma de rebelión contra Dios, puedes estar luchando contra una resistencia espiritual que no tiene nada que ver con la persona enferma. En estos casos, puede ser necesario abordar los pecados ambientales antes de poder ministrar sanidad efectivamente. La música, las conversaciones, incluso los programas de televisión que están operando en el ambiente durante la oración, pueden crear interferencia espiritual que obstaculiza la sensibilidad al Espíritu Santo y la manifestación del poder de Dios. El reino espiritual es extremadamente sensible a las vibraciones espirituales, y lo que puede parecer entretenimiento inocente puede estar creando estática espiritual que impide la comunicación clara con el cielo. Hay intercesores que han experimentado avances dramáticos en sus oraciones simplemente cambiando la música de fondo, eliminando distracciones visuales o creando un ambiente de reverencia y expectativa santa. La preparación del ambiente espiritual no es superstición religiosa, sino sabiduría práctica, que reconoce que Dios se mueve más libremente en atmósferas que honran su santidad y facilitan la fe. Cada ambiente siembra una semilla en el mundo espiritual, y cuando conscientemente creas ambientes que honran a Dios, facilitan la fe y minimizan las distracciones carnales, estás preparando el terreno donde los milagros pueden manifestarse con mayor facilidad y frecuencia. El enemigo no necesita ser adorado, solo que ignores cómo los elementos ambientales pueden estar creando resistencia invisible a las oraciones que de otra manera serían efectivas. En Hechos 3:1-10, encontramos el ejemplo más completo y educativo de cómo debe operar el ministerio de sanidad cuando todos los elementos espirituales están correctamente alineados, creando una demostración perfecta de autoridad, fe, discernimiento y santidad, que resultó en un milagro tan poderoso que transformó no solo la vida del coxo, sino toda la atmósfera espiritual de Jerusalén. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de oración, manteniendo su disciplina espiritual constante que había forjado su autoridad. Cuando vieron al coxo pidiendo limosna, no pasaron de largo con compasión superficial, sino que se detuvieron con intención ministerial. Pedro le dijo, «Míranos», estableciendo contacto visual que creó conexión espiritual. Luego declaró, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Esta secuencia revela una metodología espiritual que integra todos los principios que hemos explorado en este mensaje profético. La autoridad de Pedro y Juan no era prestada ni imitada. Era el resultado de 3 años y medio de caminar íntimamente con Jesús, seguido por días de oración intensa en el aposento alto y la experiencia transformadora del Pentecostés que los había llenado del Espíritu Santo con poder sobrenatural. Su autoridad había sido probada en múltiples situaciones, forjada en el fuego de la persecución y confirmada por el testimonio del cielo y el reconocimiento del infierno. Cuando Pedro habló al coxo, no estaba experimentando con técnicas ministeriales, ni imitando lo que había visto hacer a Jesús. Estaba operando desde una autoridad genuina que había sido desarrollada a través de años de obediencia, quebrantamiento y consagración total. Su vida privada respaldaba su ministerio público, su carácter sostenía su autoridad y su intimidad
Con Dios validaba su poder para ministrar a otros. El discernimiento espiritual de Pedro fue evidente en cómo identificó inmediatamente que este no era un caso de necesidad financiera, sino de opresión espiritual que requería intervención sobrenatural. No se dejó distraer por la petición superficial de dinero, sino que discernió la necesidad real de sanidad y liberación. Su declaración, "Lo que tengo te doy", revela que él sabía exactamente qué recursos espirituales poseía y cómo aplicarlos específicamente a la situación que estaba enfrentando. No oró una oración genérica pidiendo a Dios que sanara al hombre. Dio una orden específica en el nombre de Jesucristo, demostrando la precisión en guerra espiritual que viene del discernimiento maduro y la autoridad genuina. La fe de Pedro fue demostrada no solo en sus palabras, sino en sus acciones. Después de dar la orden, le tomó por la mano derecha y le levantó, actuando en fe antes de ver la manifestación completa del milagro. Esta fe activa es diferente de la fe pasiva que espera ver resultados antes de actuar. Es una fe que actúa en obediencia a la palabra que Dios ha dado, confiando en que Él respaldará su palabra con poder sobrenatural. Pedro no dudó, no titubeó, no oró una segunda vez para asegurarse. Actuó con la confianza de alguien que conocía íntimamente el poder de Dios y había aprendido a cooperar con su operación sobrenatural. El resultado fue un milagro completo, que afectó no solo los pies y tobillos del coxo, sino toda su identidad y destino. El texto registra que, saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esta no fue una sanidad parcial que requirió terapia física o recuperación gradual. Fue una transformación instantánea y completa que restauró no solo la función física, sino la dignidad, el propósito y la capacidad de adoración del hombre. El milagro fue tan evidente que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, creando un testimonio público que no pudo ser negado ni explicado por medios naturales. Este es el estándar de sanidad que debemos esperar cuando operamos con autoridad genuina. Discernimiento preciso, fe activa y santidad personal. Cada ambiente siembra una semilla en la efectividad de nuestro ministerio, y cuando cultivamos las mismas disciplinas espirituales que caracterizaron a Pedro y Juan, estamos preparando el terreno para milagros que no solo transforman individuos, sino que impactan comunidades enteras con el poder sobrenatural de Jesucristo. El enemigo no necesita ser adorado, solo que operemos con menos autoridad, discernimiento, fe y santidad de la que Dios ha puesto a nuestra disposición a través de una vida completamente consagrada a su servicio. Ahora que conoces estas 5 verdades fundamentales que todo intercesor debe dominar antes de orar por sanidad, tu responsabilidad ante Dios ha aumentado exponentially. Ya no puedes decir que no sabías los peligros de ministrar sin preparación, los requisitos de autoridad espiritual genuina o la importancia del discernimiento en la batalla contra demonios, de enfermedad. La pregunta que el Espíritu Santo te está haciendo ahora es esta: ¿vas a seguir orando con la misma ligereza de antes o vas a pagar el precio de la consagración que se requiere para ser efectivo en el ministerio de sanidad? Dime en los comentarios, ¿cuál de estas 5 verdades te impactó más profundamente? ¿Has estado orando por enfermos sin tener la preparación espiritual necesaria? Tu testimonio puede ser la advertencia que otro cristiano necesita escuchar. Si este mensaje removió algo en tu corazón, si sentiste la convicción del Espíritu Santo mientras escuchabas estas verdades, entonces suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo video puede ser aún más revelador. Los 7 tipos de demonios de enfermedad que todo cristiano debe conocer.
No permitas que el enemigo te robe esta revelación. Comparte este video con otros intercesores que necesitan conocer estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Tu obediencia puede salvar a alguien de un ataque demoníaco devastador. El Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro resplandezca sobre ti mientras te preparas para ser un instrumento poderoso en sus manos para la sanidad de los enfermos. Pero recuerda, con gran poder viene gran responsabilidad. Úsalo sabiamente, úsalo con temor de Dios, úsalo con la autoridad que solo viene de una vida completamente consagrada a Jesucristo.